Pensaron que con el divorcio se solucionaban todos los problemas, pero ahora la casa en común los divide. Muy buenas tardes, ahora la sesión, doña Luz y doña Ivonne. Buenas tardes. Buenas tardes. Y por el otro lado, don Rodrigo. Buenas. Bienvenidos todos. Doña Luz, ¿me explica usted cuál es su caso? Sí, primero que nada, un gusto conocerla. Igualmente. Mire, la verdad que yo vine hasta acá porque la casa donde yo vivo, nosotros con Rodrigo nos divorciamos hace un año. Estuvimos 16 años separados de hecho, 26 años casados. De esos 26, 10 años estuvimos juntos, que fue muy mala la convivencia por violencia física, psicológica y económicamente. Bueno, él me demandó hace un año de divorcio, nos divorciamos y yo no quiero que la casa donde yo vivo se venda, porque la pagué yo, prácticamente. O sea, se divorciaron por divorcio unilateral, entonces se terminó la sociedad conyugal, pero no se disolvió la sociedad conyugal. Exactamente. ¿Sí? Y la casa está a nombre del caballero. Exacto. Ya, y esa casa ya está pagada en su totalidad. No, tiene una deuda aún de sobre los 5 millones de pesos, que no estoy tan segura porque a mí el banco no me da información, pero queda mucho todavía. Esa casa sacó a 20 años, pero llevamos 19, 20 APP, pero hay unas repactaciones. Por ende, quedan sobre los 5 millones de pesos. A mí me dieron una rebaja de dividendo, que lo conseguí yo. Me moví para todas partes y me lo rebajaron a 30.000. Empecé como en 23 y ahora creo que son 30.000 pesos, porque ahora él los está pagando porque él lo quiso así. Él lo pidió en el tribunal que él iba a seguir pagando los dividendos. Del año que se empezó a pagar los dividendos, que él los empezó a pagar, de hecho sí los ha pagado, pero siempre está: yo no te voy a pagar más los dividendos porque tú vives ahí, yo quiero que te vayas de ahí porque la casa hay que venderla. Yo voy a buscar un juez partidor porque no me interesa a mí la casa, a mí lo que me interesa es que te vayas tú de ahí. Me está amedrentando todos los días. ¿Y hace cuánto tiempo que usted paga la casa? De octubre del año pasado. O sea, un año. Claro, o sea, obviamente los años que yo no la pagué fue porque yo hice abandono del hogar. Y ella quedó viviendo ahí. Sí, pero la mitad de la casa era de ella, o sea, ella le pagó la mitad que correspondía de la propiedad suya. Claro. Sí. ¿Y eso Bueno. cuántos años fueron? ¿Fueron los 16 años que tenían separados? Claro. O sea, durante 16 años la señora pagó el dividendo y solo el último año lo pagaba usted. Y los 2 primeros 3 años lo pagué yo con casi los 3 millones de pie que di para poder tener la casa, donde ella no puso ni siquiera 5.000 pesos. No fueron 3 millones de pesos, fueron 700.000 pesos. Ahí tengo el comprobante de 2.780.000 pesos. No, en las carpetas. 2.700.000 pesos que fue el pie que tuve que dar para la casa. No fueron 2 millones, fueron 700.000 No pesos. sé si tengo APP. por ahí, no sé si está ahí o está en la otra carpeta. Y que alcanzó a tengo. estar un año y algo en la casa, porque ahí fue cuando yo me decidí a denunciarlo por la violencia que ejercía sobre mí. La violencia no es tan así. Sí, física, psicológica y económicamente, durante todos esos años. Hasta el día de hoy lo siento así. Dice que se dio un primer pago de 62.430 pesos. No, lo que yo pagué en la constructora es un documento que está aparte de eso. Porque yo saqué la casa en intermedio de una constructora. Está el original. Yo tengo ese documento, pero lamentablemente no lo traje. Fueron 712.000 pesos, 814 pesos, si no me equivoco. Acá yo no veo ese documento, si quiere No, lo no. viene a buscar. Debo tenerlo ahí Es que en las carpetas que traía yo, ¿puedo verla? Puede ver. En la otra carpeta que le tengo en mi mochila, a lo mejor ahí está. Permiso. Abajo hay otro documento. No, eso es de otra cosa que hizo ella, que en realidad
No, este es el pago de la inscripción en el Servicio de Impuestos Internos de la propiedad. Eso es lo que se pagó. Por la inscripción, no Ajá. por pie. Sí, Pero no por la casa. por la inscripción. 2.282.000. Ajá, Es el Eso. impuesto. claro. Entonces, usted habría pagado, vuelve a su lugar, un pie de 2.282.434 pesos. Sí. Y 3 años, me dijo al principio. ¿Cuánto duramos casados? No, ¿cuánto más pagó, además del pie? A ver. Un año, señora Carmen Gloria, más no fue. La casa la tuve a los 29 años y yo estuve en esa casa hasta los 32 años. Son 3 años que se pagaron. A ver, En si 2001 estamos- llegamos a esta casa. Y te tuviste que ir en el 2003. Por Sí. órdenes de alejamiento. O sea, usted a lo más pagó 2 años. 3 años. El 13 de junio del 2001 estaba pagando el impuesto. Pero por lo tanto me imagino que a lo menos en 30 días siguientes pagó el primer dividendo. ¿Y usted se fue a mediados del 2003? En octubre del 2003. 2 años. 2 años. ¿Y cuánto era el dividendo que se pagaba en esa época? Era de más de 100.000 pesos. era. No, jamás ha sido más de 100.000 pesos. Deben haber sido aproximadamente unos 58 o 62.000 pesos más, no era. Ella no lo En sabe ese porque ella no lo entonces. pagaba. Ella lo que pasa es que ahora está con el tema que como ella adquirió una rebaja de un beneficio, por eso que ahora la casa se paga menos dividendo. Se paga. Pero antes de eso, el dividendo Supongamos entonces que usted pagó 24 meses de 100.000 pesos y dio el pie. Con eso pagó una suma aproximada de 4.682.434 pesos. Y la señora pagó durante 16 años. ¿Cuánto pagaba más o menos, señora? a 70.000 pesos aproximadamente. 70.000. Acuérdese que, Ha pagado aproximadamente 13.440.000 pesos. acuérdese que se acogió un beneficio y eso no es así. Sí, Ella misma dijo que estaba pagando Acaba de 29, decir que aproximadamente 70.000. aproximadamente. pero 29.000 pesos dijo que estaba pagando. ¿Sabe lo que es aproximado? Es Porque es un que, promedio es que entre 30 y 70 hay bastante diferencia. y hay 16 años también. Y también 16 años que ha vivido ahí. Ay, señor, usted no está entendiendo nada. Y es fundamental que entienda para que podamos avanzar en esta conversación. Esta casa es de los dos. Mitad y mitad, ¿cierto? Cada vez que se paga un dividendo, se está pagando la casa completa. Por lo tanto, durante 16 años, cuando usted no pagó nada, esta señora fue pagando pedacitos del lado que le corresponde a usted. Como el crédito está 20 años, pagó casi todo esto. Y usted pagó 4 años. Supongamos que es eso. Y esto es lo que se debe. Esta es la deuda. Y lo mismo hizo acá. Ella pagó todo este pedacito grande. Estos 4 años que pagó usted, ella no los pagó, no fueron gastos, y también tiene una deuda. La diferencia es que usted en la parte de ella ha pagado esto y ella en la parte suya ha pagado esto. ¿Se da cuenta? Porque cuando ella paga el dividendo, está aumentando el patrimonio de ella, que es esta parte, y también está aumentando su patrimonio, que es esta parte. Entonces, ella con los pagos regulares que ha hecho, ha aumentado su patrimonio. El de ella y el suyo. Cuando usted paga la parte de ella, usted aumenta su patrimonio, que fue esta pura parte. Usted pagó, se quedó el mismo valor. Pagó esto y pagó esto. No pagó más. Lo demás lo pagó ella. Eso es uno. Después, cuando hablamos en promedio, lo que ella ha pagado 70, si estamos hablando de un tiempo, ahora cambio, de 16 años,
y el día 1, según usted, pagaba casi 100.000 pesos, y el último día de estos 16 años está pagando casi 30.000 pesos, yo tengo que tomar todas las cifras que haya acá y dividirla por los 16 años. Y eso es un promedio. Por eso que el promedio entre los 100 y los 30, ella dice que es aproximadamente 70. ¿Se entiende ahora? Sí. Y eso que yo soy mala para las matemáticas. Después de haber entendido eso, que espero que lo haya sido así, podamos seguir conversando. Usted habría invertido en esta casa de su bolsillo 4.600.000, 4.700.000. Redondémoslo en 5 millones. 5 millones. Y la señora ha invertido de su bolsillo en esa casa 13.440.000, o sea, 14 millones. Hay una gran diferencia. La señora ha invertido más dinero de su bolsillo para no perder la casa y usted ha invertido la mitad, poco menos de la mitad de lo que ella ha invertido. Esa es la realidad mirando solo los números. Y entre los papeles que usted me está mostrando acá cuando me estaba buscando el comprobante de pago del servicio de impuestos internos, había una liquidación de deuda de alimentos por 5.612.000. Sí, no, esa liquidación quedó sin efecto. ¿A qué se refiere que Porque quedó sin efecto? los menores de edad ya no eran menores de edad. Pero ya son mayores de edad. ¿Y eso quién se lo dijo? En el juzgado, porque yo fui a preguntar cuándo me llegó ese documento. De hecho, ¿Así le dijeron? Sí, de hecho... Eso es un grave error. Y eso solo le va a causar un problema. La prescripción no se declara de oficio, hay que solicitarla. Y en esto, a mí no me consta cuándo se declaró la prescripción, porque la deuda que usted tiene es hasta el año 2019. Sí, y el año 2019, a la fecha, ha pasado solo un año. La prescripción en materia de alimentos son 5 años. Sí, lo que pasa es que el tema de los alimentos de los menores, ¿por quién se estaba dando? Porque Alexandra ya era mayor de edad, era por Ignacio, ¿ya? Y entonces, señor, eso no lo decide usted, lo decide un tribunal. Sí, lo que pasa es que se hizo ella pidió un estado de cuenta supuestamente de lo que yo le debía a ella. Una liquidación, y esta tiene que, si usted no la objeta dentro del tercero día, queda firme. Sí, o sea, ella según la el tribunal, usted debe los 5.600.000. Ella la solicitó, no sí. Es esa, es otra, es una que ella solicitó y esa llegó... Una liquidación. Ella llegó a esa liquidación donde venía con 1.580.000 pesos a favor mío que ella me debía a mí. Sí, error. Eso fue un error, yo creo, porque... Entonces... ¿Dónde está ese papel? Porque aquí la única que hay es que dice, y que me la trajo usted mismo, es que dice que usted tiene una deuda con ella. No lo traje, pero yo creo, lo que sucedió ahí... Porque yo le pedí es que en el juzgado, los reajustes y... Pedí los reajustes porque él empezó a pagar 120.000 pesos según cuando ella recién nunca había pagado los reajustes. nos separamos. Luego me demandó por una rebaja de pensión cuando yo más lo necesitaba cuando mis cabros eran chicos. Lo necesitaba mucho más. ¿Cuántos hijos hay? 2. ¿Qué edad tienen sus hijos? En la actualidad 25, 27 años. ¿Estaban estudiando? Sí. ¿Los dos? No, ahora no. No, ya no están estudiando. ¿Cuándo terminaron de estudiar? En el 2000... a los 17, 18 años, ya hace varios años atrás, que dejaron de estudiar. Los chiquillos fueron a la universidad, pero se salieron. ¿Y hasta qué año llegaron? No, un semestre. Pero, o sea, uno de sus hijos no tenía o tenía alguna causal para ponerle término a la pensión de alimentos hace 4 años, el de 25, y hace 6 años, el de 27. Sí. De hecho, mi hija le dijo a él que él tenía que pedir el cese de pensión de alimentos, porque si no lo pedía, eso lo tenía que pagar. Pero él no lo hizo, nunca lo hizo en realidad. Pero nosotros, mis hijos tampoco le han pedido. Pero sí salía un saldo a favor de él, que era como muy extraño porque estábamos pidiendo reajuste después de varios años que él no subía la pensión de alimentos, vamos sabiendo. Yo fui a preguntar al juzgado por ese saldo a favor. Hasta donde tengo entendido, en los meses de julio antes se pedía. Me dijeron que hiciera un escrito. Me dijeron que hiciera un escrito al juez. ¿Lo hizo? Sí, lo hice. Y el juez decretó que la pensión de alimentos se suspendía. Sí, harto tiempo no le pagó la pensión de alimentos a su hijo. Esos meses que no se pagó, compensó lo que ella me debía a mí, lo que había de más.
Pero eso fue anterior entonces a esto. Anterior, sí. Ahora, ¿qué es lo que mucho pasa? antes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que mi hijo, de hace 5 años que vive conmigo, No, hace 2 años que vive con él, porque se enojó conmigo. porque ella Se lo sacó enojó, con carabineros de la no, casa. No Lo lo echó. saqué con carabinero. No fue así. Resulta, Oye, así que, fue. No. resulta que Rodrigo 5 años vivía en la conmigo. casa con polola y todo, ¿ya? Sin pedir permiso. La niña se quedó ahí, yo no tenía problema. La niña tenía un hijo, excelente, bien. Pero ¿qué pasó? Que Rodrigo no quería cooperar en pagos de la luz, del agua, del gas. Comida no, ahí no tengo que hablar porque él se hacía su comida porque Porque yo tú casi no comías comía. aparte arriba. Entonces me decía que yo era miserable. Porque Yo tú tenía comías arriba. Yo tenía problemas Tenías tu de- pareja y subían a comer No, arriba al segundo piso y a no, mi hijo no, lo dejaban no. comiendo fideos No, blancos. pero espera, deja terminar. Por eso. Cállate un ratito. para que termine. Eso pasa. Y cuando mi hijo me no, llamó a mí, no, estando yo en el jamás, norte jamás trabajando, yo lo he echado. No fue así. No lo he Lo echado. acusaste Él que te había se echó faltado solito, respeto. porque fue súper agresivo que te había conmigo. faltado respeto. Mi hijo nunca Fue te ha súper faltado agresivo respeto. conmigo. Y lo fue- echaste, pero ¿sabes por qué lo echaste? No, no lo eché. Lo Tuve que echaste llamar a porque tú ya Carabineros tenías tu porque fue pareja y súper choro. seguramente te molestaba No, ahí en la jamás. privacidad, en la intimidad, quizás porque que yo sí tengo pareja, gracias Sí. a Dios, una súper buena persona, pero Sí. no vivimos juntos. por lo menos debería Nunca hemos ayudarte a vivido tener una casa juntos. donde vivir y no en la Y mía. él vino y se echó solo, pues se fue. Y se fue donde él Claro. a decirle que yo lo había echado, pero yo no en ningún minuto lo eché. De Debería- hecho, pasó un año que no me hablaba. Debería Yo siempre buscarte donde preguntando vivir por si él. es tan buena pareja, que ahí te tiene todavía. Claro. Ya, sí tenía los papeles acá, caballero. Y lo que usted estaba haciendo, lo que me estaba contando, está absolutamente perdido y confuso en sus declaraciones. Porque debajo de otro papel trae la liquidación. En el año 2010 No, ese no se es hizo... papel. Pues aquí dice, si lo estoy Esa es leyendo. otra. Esa Bueno, es otra. esta que tengo acá, del año 2010, coincide con todo lo que usted me dijo, y ahora que no le conviene no es otra. Revisaba las pensiones de alimentos pagadas entre el año 2007 y el año 2010. Y esa otorgaba un saldo a su favor de 1.551.004 pesos. 1,5 millones a favor suyo. Liquidación de fecha marzo de 2010. En agosto del 2019, el tribunal hace una segunda liquidación, otra liquidación. Y en esa liquidación, el tribunal dice se debiera haber pagado 7.024.000 pesos. Sin embargo, hay depósitos solo por 20.000 pesos. Pero el caballero tenía un saldo a favor de 1 millón y le descuentan el 1,5 millones. Y por lo tanto debe 5.612.000 pesos. Sí, porque los menores ya no eran menores de edad. Las razones del por qué son irrelevantes. Porque ya no son Según menores el de edad. tribunal, mire, usted es su sudez y el no entender solo le hace daño a usted. Porque usted cree saber más que la ley y más que los tribunales. No. Y como cree saber más, entonces ni siquiera le ha dicho al tribunal. Hoy día en el tribunal, usted tiene una deuda de 5,5 millones. Si hay un cese porque los niños son mayores, usted tiene que ir a decirle al tribunal. El tribunal no va a decir, no, es que son mayores. Sí, pero dígamelo y preséntemelo. Y yo como tribunal tengo que resolver sobre eso. Y tengo que pronunciarme sobre eso. Usted dice, sí, ya no me pueden cobrar. Hoy día le están cobrando. Usted le tiene que decir al tribunal, esa deuda está prescrita porque hace 5 años que mi hijo ya no tiene el derecho. Mientras usted no se lo diga, se lo van a cobrar. Es más, si la señora hoy día pide una reclusión nocturna, el tribunal va a ver la liquidación y se la va a decretar. La prescripción no se declara de oficio por el tribunal. Ni el cese de la pensión tampoco se declara de oficio. Sí, bueno, en una oportunidad Entonces, ya aunque decretó usted- ahí una Una orden de rebaja. Sí, puede decretar otra y otra. Si usted, por eso es lo que estoy diciendo, que su tosudez, al único que perjudica es a usted. Y esta molestia que me estoy tomando en explicárselo, a pesar de que usted no quiere escucharlo, lo beneficia a usted. Si usted no le dice al tribunal que sus hijos ya cumplieron la edad suficiente para no percibir alimentos y por lo tanto le solicita al tribunal el cese de los alimentos, va a seguir acumulando deuda. Si usted no le dice al tribunal que estos alimentos que se deben del año 2015 ya están prescritos y no se pueden cobrar, el tribunal se los va a seguir cobrando. Perfecto. Si mi hija le dijo que Perfecto. tenía que pedir el cese de pensión. Se lo dijo varias veces. Pero como él sabe más. Sí. No es que sepa más, sino que a veces uno no maneja las leyes como Por supuesto, usted por las eso, maneja. por eso que uno tiene que tener disposición para escuchar. Ujú. Y yo aquí he tenido que esforzarme para hacerle entender algo que le beneficie a usted. Podría haberme quedado callada y le beneficia a la señora. Pero eso no sería justo. Pero ha sido una lucha con usted. Explicarle lo que a usted le beneficia. Ya, esta casa está además declarada bien familiar. Sí, ¿Quién hizo eso? ¿Usted? Yo. ella. En el año 2009.
porque siempre él amenazando que en la casa había que salir, que él se iba a venir a vivir No. ahí, porque si él quería pedir llave, el juez lo dejaba y entraba a vivir Eso es mentira. después de todo lo que pasamos. Eso es mentira, ella puede decir muchas Por eso cosas. le pedí, pero no- pedí un día que La declaró se bien protegiera. familiar y resulta que mi hijo tenía 19 años y lo echa de la casa. Fue en el año 2000. Entonces, ¿cómo se 16, hace me algo parece y después saca a su propio bien hijo de la familiar. casa? Creo 2009. que eso no tiene, No, sí, no tiene explicación. Él se fue solito, Rodrigo, no lo no eché, es así. yo nunca lo No es así echaría. porque lo sacaste con No. carabinero. A mí él me llamó. Tuve que llamar a carabinero porque él estaba agresivo conmigo ¿Ve? y yo no le iba a aguantar Mentira. una falta de Ignacio respeto. no es agresivo. Ignacio no es No. agresivo. Ignacio tú no lo conoces. Pero dada Conocer. Vivió toda la vida. dada contigo. la edad de sus hijos, cualquiera de sus hijos podría haberse ido libremente a vivir afuera, a otra Ujú. casa, a Con comprarse un 23 departamento. años, No, estamos hablando de 25, 27 hoy día. hoy en ¿Qué día. pasa nuestra psicóloga Pamela Lagos? Tenía 19 años él en ese tiempo. 23. Cuesta. Llama la atención por la cantidad de años separados. 16 años separados. Uno esperaría que después de 16 años las aguas estuvieran más calmas. Pero aquí pareciera que se hubieran separado hace muy poquito. Tiene que ver con las causas de la separación. Cuando hay violencia, y en esta familia lo hubo, se generan colusiones que se mantienen mucho más allá en el tiempo. Los dos acá reconocen que hubo violencia. ¿Sí? Don Rodrigo refiere que era violencia cruzada, la señora Luz refiere que era unilateral. Pero hubo. Y cuando hay violencia, la percepción del otro pasa a ser que es un objeto de mi pertenencia. Y ante el divorcio, la separación, este objeto que era de mi pertenencia, la sensación que tienen las personas es que debería seguirlo siendo. Entonces sigo de alguna u otra manera manteniendo una vinculación o una forma de control sobre el otro. La casa ha pasado a ser una muy buena forma de control para don Rodrigo. Y por eso que entre los dos todavía es tan amplia la intensidad. Impresiona cuando uno habla con ellos. Impresiona que don Rodrigo insiste en hablar de las parejas de la señora Luz, de su comportamiento, de, si bien reconoce la violencia, la justifica, contando toda una historia de por qué llegó a eso y cómo, sí, voy a referir las palabras exactas que hizo don Rodrigo, yo me arrepiento, ejercí violencia, no debía haberlo hecho, pero lo hice Eso no se arrepiente. por cómo ella había actuado. Eso no es arrepentirse. Eso no es arrepentirse y no es haber sanado tampoco el comportamiento violento. Ni tener conciencia de lo ilícito e incorrecto de esa actuación. Sí tengo conciencia de lo que es. Entonces de no lo hay, que un, hice. no hay un pero. Entonces no hay una justificación. O sea, no, yo solamente a ella lo que le di la explicación es que... No hay explicación. Cuando uno explica algo es porque no obviamente está entendiendo. no tiene justificación. Ni de explicación tampoco. Obviamente no Ni la tiene. explicación tampoco. Cuando uno golpea a otra persona puede decir, sí, la golpeé, perdóname, pero fíjate que tú hiciste... No, ahí está todo mal. Ahí no se está entendiendo nada. No importa lo que haga el otro. Sí, se Nadie entiende. tiene Yo derecho lo a entiendo, golpear. yo lo he entendido eso con el tiempo. Y Si hasta el día de hoy mantiene la frase, pero déjeme explicar por qué lo hice, quiere decir que no lo he entendido. no, es que no estoy justificando. Lo No, está estoy, explicando, que es lo mismo. no lo estoy justificando, no Lo lo está justifico explicando. y no lo voy a justificar. Lo explicó, que es lo mismo. Obviamente lo reconozco. Lo reconozco que fue un error que se cometió. No, es No un era la error. forma. No es un error, es un acto consciente. No Eso sé si dice. consciente porque una vez se deja llevar por tonteras O que sea, se no está cierran. entendiendo nada. No hay Sí. Señor, no está entendiendo nada. Y es súper importante hablar de esto en profundidad, porque ese pensamiento es el que tiene la violencia tan arraigada en nuestro país. No es el hecho externo el que me hace a mí hacer algo que yo no quiero. Porque si eso fuera real, si usted no tiene dominio sobre sus actos, usted debería estar internado, porque sería una persona interdicta. No, porque eso no, No, usted- y no lo es. Y no lo es. Usted es una persona que se desempeña Sí. y que entiende clarito entre lo bueno y lo malo y Sí. tiene pleno uso de sus facultades mentales. Entonces usted es responsable. Ese pleno uso de las facultades mentales es lo que lo hace a usted responsable ante la ley de sus actos. Y yo no puedo en ningún tribunal, en ninguna justificación decir es que el otro me dijo que, o es que el otro no hizo esto, o es que esta otra no hacía tal cosa. Nada de eso. Cuando una persona entiende que no tiene derecho a golpear a otro, está en el vocabulario, en las frases de alguien que se está tratando de contar o relatar un hecho de violencia. Interiorizar la violencia como algo que no debe pasar es dejar de buscar explicaciones afuera.
A eso mismo me refería con que esto no ha parado y con que hay una intención constante de mantener de alguna u otra manera el control del otro. Por eso que a mí no me llama, si bien uno nunca puede saber si el relato es 100% veraz de ninguno de los dos, sería concordante con la forma de actuar de don Rodrigo lo que refiere a la señora Luz de que la llama constantemente por la casa, que es un tema constante entre ellos dos, porque es la forma de manejo y control que se busca posterior a la pérdida de este objeto que antes era mío. Ya la única que le queda. Los hijos La están única. grandes, se divorciaron, queda la casa. Exacto. Yo no llamo constantemente. Ahora, si nos comunicamos más seguido, es porque la casa está con un corredor de propiedades. La casa se decretó bien familiar. El corredor se ha contactado conmigo porque hay que hacer un trámite para poder vender la casa, porque si no, no se puede vender. Entonces yo, si la llamo, es para decirle, Yo Gati, lo tuve que bloquear. ¿sabes qué? Lo tuve que bloquear para que ¿Sabes qué le me dije dejara yo? tranquila. Hay que contratar a un abogado, hay que pagar los servicios, valen Que yo lo 200, pague. ¿Quiere que yo pague? valen 250.000 pesos para que paguemos a medio, porque aquí cuando se venda, los vamos a beneficiar los dos. Ya, o sea, las llamadas suyas serían solamente para realizar los trámites de levantar la inscripción de bien familiar en el conservador de bienes raíces y así poder proceder a la venta de la propiedad. Sí, de hecho yo le dije... ¿Para al- nada más? No, Yo, no. yo le dije al... No. Desde al el año que corredor, estamos divorciados y hay novedad de la casa, ¿y cuándo voy a vender la casa? Que yo necesito mi mitad de la plata. Que yo no te voy a seguir pagando esa casa. Porque él fue el que fue al tribunal y dijo, yo pago los dividendos. bueno, Yo sigo pagando los dividendos, está escrito. bueno, independiente de eso, obviamente... Pero es que tú vivías Hace ahí. un po. año que se decretó el divorcio, porque se decretó el 17 de octubre de 2019, y yo creo que ya es un buen tiempo para que ese bien, que lo único que está La casa que que nos yo queda pagué. entre medio, es el casa que bien yo familiar, pagué. es la casa. O sea, eso yo lo único que deseo es que eso se venda, porque de una vez por todas no tener más contacto ni saber más de ella de nada. Yo lo único que deseo es que eso se venda, como se dijo, el 50% para cada uno, porque es el único bien familiar que hay en común. Sí. No hay nada La más casa entre que nosotros. yo pagué por Entonces, 16 años. lo único que digo yo, ¿Y cómo va a compensar el pago que ella hizo que permitió que no perdieran la casa? bueno, ahí cuando hicimos cuando hicimos el divorcio, ella recibió una compensación económica al Pero respecto. eso tiene otro sentido, no tiene que ver con la casa. La compensación económica es el derecho que tiene cualquiera de los cónyuges por haber dejado de trabajar o no haber trabajado todo lo que podía para dedicarse al cuidado de los hijos y el hogar común. No tiene nada que ver con la liquidación de la sociedad conyugal. En este caso, la liquidación de la sociedad conyugal tiene que ver con un solo bien, que es una propiedad, un bien raíz, ¿Qué es lo que que hay? tal como analizamos, ¿Qué es lo que hay? durante 16 años lo pagó ella. Sí. Entonces le pregunto. ¿Qué es lo que hay? Porque hay una sociedad conyugal, Sí, hay sí, un común por acuerdo. supuesto, lo tengo súper claro y se lo expliqué en la Sí. pizarra. Ujú. Esa sociedad conyugal que tiene este bien, es posible que tenga este bien porque durante 16 años la señora pagó el dividendo. Si ella no hubiera pagado el dividendo, este bien lo hubieran perdido y hoy diría no tendrían nada. Entonces, ¿cómo compensa esos 16 años en que la señora pagó este dividendo que permite que hoy usted pueda optar a tener algo? No es tan así, porque si yo hubiese preferido que eso se perdiera, yo de hace un año no hubiese pagado los dividendos. ¿En Y los, lo- 16 y en lo los he pagado. 16 años anteriores no corren? Sí, ¿No importa? obviamente corren. ¿Y cómo afectan eso? ¿Cómo compensa usted eso? Pero ¿compensar qué? Pues sí, ¿cómo lo voy a compensar si ella es la que vive ahí? Se lo voy a decir de otra manera, y perdona Pamela que te interrumpa porque creo que es necesario escuchar esto. Supongamos que compramos un auto a media, usted y yo. Y el auto cuesta, nos fuimos, para así, un derroche total, 20 millones. Y yo pago 15. Y usted paga 5. ¿Nos repartimos el auto a media? ¿Sería lo justo? Aquí la ley dice 50 y 50. No, le estoy hablando de lo que dice la sociedad Sí, conyugal, es le que estoy yo- hablando de la es compensación que yo no de voy los a una pagos. suposición de un ¿Usted no auto. habla de lo que no le conviene? Si compramos un auto a media y cuesta 20 millones y usted paga 15 y yo pago 5, ¿está dispuesto a darme 10 millones por el auto? Es que no me pongo en ese caso en realidad, porque O no, sea, es usted algo que usted no habla de lo que no le conviene. No es que no hable de lo que no me conviene. Entonces deme una respuesta. Porque un caso es algo ficticio en el fondo de lo que usted Pamela, está todo diciendo. tuyo. Hay varios rasgos en don Rodrigo que muestran esta necesidad de control y creo que en esta conversación... E irracional, ya que quedó clarito. Absolutamente, y creo que ha quedado claro que el fin último no tiene que ver con
la justicia por la casa, sino que tiene que ver con, de alguna u otra manera, no quiero usar la palabra castigar, pero sí es ganarle No, aquí en no hay algún ganarle grado a la señora Luz Aquí no hay ganarle por nada a toda la nadie. situación que ha pasado. Me llama la atención. Me llama la atención porque hay ciertos patrones que podemos ver en don Rodrigo en donde él se ve muy socialmente adaptado, habla muy bien, pausado, no muestra descontrol de impulso aparente. No obstante, él mismo refiere y él mismo reconoce que sí hubo violencia, insisto, la justifica y busca de alguna u otra manera hacer parecer que su actuar Eso fuese hace más 16 años bien atrás. socialmente de lo que fuera. Hace 16 años La atrás. violencia no se sale de un día para otro. Sí, pero son Y 16 podemos ver cómo de a años. poco se Descontrol, empieza a son 16. aparecer esta otra parte. Este descontrol que estamos viendo evidentemente aquí. Absolutamente. Y por eso es que creo que es tan importante hablarlo. Porque muchas veces creemos que las personas que son violentas o que tienen descontrol de impulsos, esto es todo el tiempo y que esto es constante y que no tienen esta capacidad un poco de saber manejar esto al beneficio propio, de esa habilidad social. Esta Navidad tú también puedes ayudar a mascotas que necesitan de alimento. Regístrate en purina.cl, utiliza el filtro de Instagram con el hashtag ayuda y deja huella y estarás donando una ración de alimento que Purina hará llegar a las mascotas más necesitadas. Ayúdanos a más personas se registren y podamos sumar más raciones de alimento. Con Purina, ayuda y deja huella. Que esta Navidad también llegue a nuestros perritos. Y estamos viendo este caso de complicación de cómo dividir una casa. Recordemos que el divorcio ya había sido, por lo tanto ya se había hablado de compensación económica, hay una pensión de alimentos igual que se ha mantenido en el tiempo porque hay hijos que son sujetos de pensión de alimentos, pero hay una sociedad conyugal que dividir, que liquidar. Y ese trámite es el que estamos tratando de lograr un acuerdo. No quiero usar la palabra castigar, pero sí es ganarle No, aquí en no hay algún ganarle grado a la señora Luz Aquí no hay ganarle por nada a toda la nadie. situación que ha pasado. Me llama la atención. Me llama la atención porque hay ciertos patrones que podemos ver en don Rodrigo en donde él se ve muy socialmente adaptado, habla muy bien, pausado, no muestra descontrol de impulso aparente. No obstante, él mismo refiere y él mismo reconoce que sí hubo violencia, insisto, la justifica y busca de alguna u otra manera hacer parecer que su actuar Eso fuese hace más 16 años bien atrás. socialmente de lo que fuera. Hace 16 años La atrás. violencia no se sale de un día para otro. Sí, pero son Y 16 podemos ver cómo de a años. poco se Descontrol, empieza a son 16. aparecer esta otra parte. Este descontrol que estamos viendo evidentemente aquí. Absolutamente. Y por eso es que creo que es tan importante hablarlo. Porque muchas veces creemos que las personas que son violentas o que tienen descontrol de impulsos, esto es todo el tiempo y que esto es constante y que no tienen esta capacidad un poco de saber manejar esto al beneficio propio, de esa habilidad social, se llama en psicología. Así es. Buscar parecer mejor socialmente, pero cuando de alguna otra manera me veo acorralado, aparece el descontrol Son impulsivo. difíciles de detectar, engañan a muchos con mucha frecuencia, pero finalmente se delatan solitos, como pasó en este caso. Muchas gracias. Doña Luz, concuerdo con usted que habiendo pagado más del 50% de la propiedad de su bolsillo, usted debiera tener un mejor derecho sobre esta propiedad. No estoy de acuerdo con las cobardías que esquivan las respuestas porque simplemente no les convienen. Uno tiene que tener los pantalones tan bien puestos para dar una respuesta cuando a uno le convenga y también cuando a uno no le convenga. Para hablar de lo que uno quiere y para hablar también de lo que uno no quiere. Eso es entrar en un diálogo. Lo demás es un monólogo. Yo lo único Y que quiero es que monólogos la acá casa no hay. se venda. Señora, Eso es todo. Evidentemente, no vamos a convencer a este señor de lo que es justo porque a él no le interesa lo justo. Le interesa simplemente seguir presionando, seguir manipulando y obtener el 50% de la casa a pesar de que durante casi 20 años se le olvidó que la casa tenía que pagarse. Pero hoy día quiere cobrarla, como fue evidente lo que pasó acá. Si es así, que haga esta platita él.
que interponga él un juicio de liquidación de la sociedad conyugal, que establezca o pague él en los peritajes que correspondan, y no me parece justo en ningún caso, pero usted tiene una cartita bajo la manga. Esta deuda, que él cree que con este ímpetu y arrogancia con la que trató de explicar cuáles son las razones, para el tribunal simplemente es una deuda. Correcto. Y las razones y explicaciones no tienen ningún valor ni son escuchadas en el tribunal de esta forma. Puede haber otras en las que sí, pero de esta forma no. Y ya hablaremos de eso más tarde. Cóbrela. Así recupera algo de los 16 años que usted estuvo pagando y que él no le puso ninguno. Y espere tranquilo en la casa a que él levante la declaración de bien familiar y haga las gestiones judiciales pertinentes, a que él solicite la liquidación de la sociedad conyugal y realice todas las acciones procesales. Cuando lo notifiquen a usted, se presentará al tribunal y llegarán a lo que establece la ley 50 y 50. Ok. Lamentablemente no hay otra solución que se pueda obtener desde la buena fe o desde lo moral o correcto o éticamente correcto. Porque el caballero, cuando hablamos de moral, de ética o de la buena fe, no quiere conversar. Y con esto